Pensamos en estas jornadas, pues una de las cosas que vimos fue recoger la estructura que en el mismo libro propone don Jesús y ver cómo él anduvo por estos lares y estos lugares desde esas tres perspectivas, pues desde la perspectiva de la liturgia, como buen sacerdote, desde la perspectiva de la palabra de Dios y desde la perspectiva de la caridad, en esas tres cuestiones. Y para ello, pues hemos invitado a tres personas. La primera es Javier Carballo, que es dominico. Él estuvo con don Jesús y, pues bueno, como dijo Roberto el primer día, hemos intentado que gente que ha estado, que ha pasado por aquí, que ha tenido vivencias con él, pues fueran pasando por aquí también. Luego, por orden de la mesa, tenemos a María, que la conocéis todos, porque sigue en el barrio trabajando en el mundo de la caridad. Y luego tenemos con nosotros a Yahweh, que también le conocéis todos, a José María Yahweh, porque él es del grupo de sacerdotes que convivió con don Jesús en aquella época. Y buscando también grupos de curas que convivieron, y que luego también pasó por el barrio dando charlas y formación y cristología y todas esas cosas de los grupos de formación que, como nos dijo Laura el primer día, había en el barrio. Entonces, pues nada, yo les voy a dejar la palabra a ellos y cada uno trabajará un poquito esos temas y después espero que nos dé tiempo para que hagamos preguntas y, como ayer, haya un feedback entre los que estáis ahí sentados y los que están aquí en la mesa. Va a empezar José María, por eso de coger el orden del libro, y luego va a hablar Javier y después le damos la palabra a María. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado en este encuentro. Y he venido pues muy gozosamente y muy contento de compartir este rato de recuerdo que no solamente es merecido, sino muy interesante para nosotros. ¿Y por qué interesante? Pues porque el simple recuerdo de Jesús, yo diría que nos hace mejores, más comprometidos y más alegres, que son algunas de las características propias de Jesús. Era un hombre bueno y nos invita a ser mejores. Ahora estaba escuchando un ratito ahí de la entrevista que le hicieron y que yo utilicé mucho para la semblanza que hice cuando falleció. Lo del comprometido, trabajador, siempre, ahora lo decía con el pilar de Pastoral de la Salud, no solamente en el barrio, que es lo que vamos a hablar hoy, pero cuando metía la mano en algún sitio, aquello se movía. La Pastoral de la Salud, me acuerdo cuántas reuniones hacía cuando venían las fechas, cómo organizaba. Él tenía una especial habilidad, porque tenía muchos amigos, para, como diría Santiago, buscar las primeras espadas. Los que andaban alrededor de Jesús, salvo los que lo hacíamos por mucha amistad, no teníamos conocimientos especiales, pero él se buscaba, como después os voy a decir una serie de nombres. Bueno, mi presencia aquí, pues vamos, se justifica desde la amistad, la pura amistad, no de especiales conocimientos ni nada. ¿Por qué esta manía de la que hablaba el otro día Lauren, las tres cosas que están también en el libro, evangelización, catequesis, liturgia, caridad? Esto no es un invento de don Jesús, ni es un invento de la Iglesia que habla, bueno, en latín se dice triples munus, el triple oficio de la Iglesia. ¿Qué es eso? Pues en estos días, los que vais así a misa habitualmente, hemos leído al comienzo del Evangelio de San Marcos, y está más claro todavía en San Mateo, lo que hace Jesús. Sería interesante comenzar a leer, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. Y hay una cosa que se llaman sumarios, resúmenes de la actividad de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Pues comienza San Marcos, por ejemplo, salió y anunciaba la llegada del reino de Dios.
e invitaba a la conversión, convertidos, a anunciar la palabra. Pero después enseguida vienen lo que nosotros llamamos milagros, que en el Evangelio de San Juan se llaman signos, y en el Evangelio de los sinópticos se llaman obras poderosas. Los resúmenes desde la actividad de Jesús nos hablan de que empezó a reunir alrededor de él los discípulos, todo conformando una unidad. Son las tres cosas que hacía Jesús y que tiene que hacer la Iglesia y que hacemos nosotros. Y por eso el otro día lo decía con mucha claridad Lauren. Y siempre en torno a eso. Y eso era lo que estaba en el fondo de las preocupaciones, de las actividades, de toda la organización de la parroquia que hizo Jesús. Bueno, ya os lo he dicho, mi presencia aquí se justifica solamente desde la amistad con Jesús, con el que ciertamente yo he compartido muchos días, muchos momentos, muchos trabajos en la periferia de la ciudad. Después os voy a hablar de eso de la periferia porque tiene que ver con lo que aquí se hacía. En el sínodo, en varias comisiones de nivel diocesano. Él estaba aquí en el barrio, que era el barrio más conocido, así, de peor fama, de Salamanca, ¿verdad? Y un poquito más abajo en el río y del otro lado, pues estaba yo en Tejares. Él estuvo aquí casi 50 años, yo en Tejares estuve 17, que no son pocos tampoco. Y ahí compartíamos muchas cosas, en tantos trabajos. Pero luego compartíamos también las vacaciones. Miguel Ruano, al conoceréis por lo menos de nombre, párroco de Fátima, muchos años, Santos, también 50 años en la parroquia de San Mateo, Jesús y un servidor, pues las corrimos muchas, y contaría infinidad de anécdotas, ¿verdad? Pues desde las playas del Cantábrico, cuando íbamos siendo mayorcitos, ya nos trasladamos al Mediterráneo, que el agua está más caliente, pues Alemania, estuvimos dando vueltas por Alemania 15 días, que hicimos 7.000 kilómetros en 15 días, París, les enseñé París, que yo ya conocía, siempre en mi coche, y ellos vagos, y yo a trabajar, era el obrero de las carreteras, ¿verdad? Y compartimos tantas cosas que, bueno, pues había una verdadera amistad. Bueno, yo le decía que no sabía tenerlas, jugábamos a las cartas, y él me decía a mí que yo era el que no sabía agarrar una carta. Bueno, pues esas cosas, ¿verdad? Vamos a entrar ya un poquito en materia. Quiero ser breve, yo tengo ahí unos apuntitos para 10 minutos, pero luego me enrollo, ¿verdad? Bueno, un poquito más quizá. Entonces, cuando yo empecé a conocer a Jesús, que fue el año 72, 73, que le hicieron vicario pastoral, yo fui elegido responsable de la zona de la periferia de la ciudad. Esto de la periferia tuvo mucho que ver con él, porque ahí es donde nos empezamos a formar nosotros a partir del Vaticano II. Y eso que él aprendía y vivíamos en la periferia, con reuniones semanales, eso él lo quería hacer aquí. Y quería que sus laicos de aquí, los laicos de Dios, no de él, pero bueno, los laicos de la parroquia de los Pizarrales, pues quería que tuviesen los mismos conocimientos que teníamos nosotros. Y de ahí viene pues todo el trabajo de formación. Bien, pues para los años 73 las grandes obras, signos, los milagros ya se habían hecho o estaban en perspectiva. Lo del agua, todas las cosas que vosotros sabéis y que seguramente ayer don Jesús Málaga pues os dijo, y como él estaba muy participativo en todas estas cosas, sabía mejor que yo. Ya se había hecho también obras con las viviendas, estaba en proyecto lo del hogar, etcétera. Todas esas obras de la caridad, de la acción fuera de la iglesia, de la pastoral social, etcétera, todo eso ya estaba en marcha. Pero era el momento en que había que ahondar en lo que es fundamental en la iglesia, que es la formación de la comunidad cristiana.
Y claro, en la formación cristiana pues hay dos columnas, dos bases fundamentales que terminan después en la caridad, pero esos son la liturgia, de la que pues él cuidaba tanto y con los grandes colaboradores aquí, y la formación. Y para la formación, pues ¿qué hacía? Pues lo que nosotros estábamos haciendo en la periferia de la ciudad. Fijaos, en ese momento, esto quizá no os interese tanto, pero tuvo su influencia. Por un tiempo, la división de los arciprestazgos, lo que se llaman los arciprestazgos, ¿verdad?, en la ciudad se llamaron zonas, dos zonas, la del centro de la ciudad y la de la periferia de la ciudad. Bueno, sobre eso había mucho más que hablar, pero eso no nos interesa. Y en la periferia, pues lo tomamos en serio, hicimos un proyecto en el que tuvo que ver también Marcelino Elegido, porque yo fui a verle, yo era el responsable, digamos, el arcipreste, y fui a ver a Marcelino Elegido, que tenía mucha experiencia de trabajo de equipos sacerdotales por la zona donde él estaba, Vitigulino, bueno, desde el Cubo de Don Sancho, que es donde él trabajaba. Y entonces digo, oye, yo estaba interesado en saber un poco cómo funcionáis y tal. Marcelino Elegido, cuando ibas a preguntarle cosas, te dabas cuenta de que en lugar de hablar él, te hacía hablar a ti. Y yo salí un poco desilusionado de momento porque había estado hablando yo todo el rato. Y en lugar de contestarme él. Pero luego, dándole vueltas y tal, resulta que me había dejado ya ahí las semillas, lo fundamental de la cristología. Yo por eso estoy muy contento de este libro, que, bueno, estaba perdido en esta edición, en los bajos de Calatrava, y Lauren tuvo la idea de sacarlo de allí y lo utiliza, creo que lo utiliza en la catequesis para jóvenes de Peñaranda. También preparando las celebraciones penitenciales y tal, me acuerdo, ¿verdad?, las charlas de penitencia, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, una formación con todos estos nombres, pues muy exhaustiva, que se iba dando y de la que os participasteis, de la que os beneficiasteis, pues vosotros. Bueno, no sé, quizá había más cosas, pero con esto ya me parece que me he pasado. Gracias. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con vosotros esta tarde en estos días de homenaje y agradecimiento a don Jesús. Gracias, Roberto, te lo agradezco muchísimo a ti y a los organizadores esta invitación. Yo me fui de aquí hace 30 años y he venido por Salamanca con cierta frecuencia. Algunas veces veía a alguna de las personas que aquí he conocido, también a don Jesús. Pero lo que era pues venir a encontrarme así con toda la comunidad y todo el grupo, pues casi en 30 años no lo había vuelto a hacer. Así que pues hoy estoy lleno de emoción y de alegría. Me dijo Roberto, no vas a encontrar sitio fácil para aparcar. Y según llegué, ¡pum!, ahí había un sitio justo donde el busto de don Jesús. Allí encontré el sitio, salí y al primero que le vi fue a él. Y después la iglesia estaba abierta, porque estaban limpiando la iglesia. Y dije, fíjate tú qué bonito. Y ahí entré y dije, es el momento para dar gracias a Dios porque ha puesto a don Jesús en el camino de nuestras vidas. Y yo creo que es pues lo principal que quería transmitir hoy también, que yo con vosotros pues doy gracias a Dios porque ha puesto a don Jesús en el camino de nuestras vidas. Y Él nos ha ayudado, nos ha enseñado, nos ha guiado. Ha sido para nosotros no solamente un modelo de cristiano y de sacerdote, sino un sacerdote modelo, en una época en la que necesitamos buenos modelos más que nunca, y que, bueno, pues desde el cielo Él seguro que también sigue intercediendo y ayudando por toda la comunidad de Pizarrales, ¿no? Mi primer recuerdo
Bueno, también quiero decir una cosa, sobre todo escuchando ahora a José María, que claro, yo no estoy aquí a título personal, no estoy aquí solamente, yo soy uno, pero de un grupo numeroso de dominicos que sobre todo entre 1980 y el año 2000 estuvimos viniendo desde San Esteban, subiendo, como decíamos, siempre hay que subir, como si fuera nuestro pequeño Tabor, había que subir a Pizarrales, y estuvimos viniendo aquí unos cuantos, estudiantes y formadores. José María ha recordado ahora algunos, Jesús Espeja y Juan Huarte, entre ellos. También José Antonio, que estuvo en el origen también del Junior, ¿no? Pero hubo un grupo de formadores que también vinieron. Tengo que decir que los que abrimos el camino en aquel momento fuimos los estudiantes. Algunos iban a Ciudad Jardín, algunos también a Tejares, pero éramos muchos y queríamos como un lugar nuevo. Y entonces alguien nos dijo, ir a ver al cura de los Pizarrales. Y entonces una noche, tarde-noche, porque ya era bien oscuro, de octubre de 1988, vinimos aquí 4 estudiantes. Después, los años siguientes, siguieron viniendo y lo recordáis, ¿no? Subimos 4 estudiantes, me impresionó muchísimo la oscuridad de las calles, ¿no? Todo estaba con muy poca luz. Y claro, más me impresionó que no encontrábamos la iglesia, porque no estábamos acostumbrados a ver una iglesia que parecía más un garaje, ¿no? Y no encontrábamos la entrada, y yo creo que dimos más vueltas que unos tontos hasta que ya encontramos allí la puerta, vimos una pequeña luz debajo de ahí, otra puerta, llamamos y nos dijo adelante. Pasamos y encontramos a don Jesús, que era como un foco de luz, ¿no? Si él no era la luz, él como la luna reflejaba la luz. Y él nos hizo pasar, nos acogió con su afabilidad y amabilidad, ¿no?, características. Y lo bueno fue lo que nos dijo, aquí se necesita gente que trabaje. Y así empezamos. Enseguida empezó a entrar por ahí un hervidero de personas, y recuerdo que ya nos presentó a las hermanas carmelitas de Luna, a algún otro sacerdote, a los colaboradores, etcétera. Y bueno, pues así empezamos. Unos años que a todos los que hemos pasado por aquí nos marcaron a fuego, ¿no? Porque era el complemento adecuado a nuestra formación teológica en la Facultad de San Esteban, y necesitábamos un lugar de vida, ¿no?, de vida donde de alguna manera se acreditara también lo que estábamos estudiando y encontráramos motivación también para seguir estudiando la teología y pensando la fe. Con el tiempo también tengo que decir que don Jesús nunca nos abandonó, Él siguió siempre muy pendiente de nosotros. No fuimos como personas que vinimos aquí 3 años y luego vienen otros, un relevo y se olvida. No, Él con mucha frecuencia nos llamaba por teléfono, se interesaba por unos. Cuando venía a Madrid le encantaba venir a comer a nuestras casas, ¿no?, a los conventos. Estaba con nosotros, conversaba, preguntaba por todos, ¿no? Y hasta ya casi los últimos años, pues enseguida nos llamaba, y a mí con frecuencia, porque debía tener mi teléfono allí a punto pronto, como dominico me llamaba y decía que tenemos que comer, Jesús Espeja, tú y yo, tenemos que juntarnos a comer un día. No. Pero a mí lo que me parece muy destacado es su cercanía, su manera de acompañar, su tratarnos personalmente a cada uno. Por eso, entre las cualidades que yo destaco de don Jesús es este saber acompañar, la enorme generosidad que tenía y la alegría. Una alegría castellana, una alegría pues un poco más, no menos folclórica, un poco más seria, pero, sí, pero inconfundiblemente evangélica y con mucha ternura. Yo así recuerdo a don Jesús y su alegría, ¿no? Bueno, me habéis pedido que dijera algo sobre la aportación de don Jesús a la palabra. Y bueno, pues como soy dominico, pues tengo el vicio de escribir un poco las cosas, tratar de ordenar las ideas
escribirlas y pensarlas y decir lo que buenamente he reflexionado. Espero no cansaros mucho, pero casi voy a decir lo que he reflexionado sobre cuál ha sido la aportación de don Jesús a la palabra. 4 cositas de las muchas que seguro que vosotros podéis decir mejor que yo. Una primera, son 4. Una primera, una palabra que nace de la escucha y de la mirada atenta y que por lo tanto se hace palabra próxima, fraterna y acogedora. La palabra es creíble si nace de la escucha. Y lo fundamental y lo principal siempre es el escuchar, el saber mirar, la mirada atenta y la mirada respetuosa. Y yo creo que en esto también nuestro inolvidable don Jesús es para nosotros un modelo y un ejemplo. Una palabra atenta que brota de acercarse a la gente escuchándolo. Decías ahora de Marcelino Ejido, cómo era él el que escuchaba haciendo preguntas, y a lo mejor don Jesús también heredó un poquito ese estilo, ¿no? No era él mucho de dar la murga y sermones, ¿no? Pero él sabía escuchar. Y yo creo que esto es muy importante. Quizás la metodología de la acción católica, sin duda que don Jesús es un sacerdote del Vaticano II y es un sacerdote de la acción católica. Y la metodología de la acción católica empieza por el ver. Y el ver es atención y es escucha. Y yo creo que esta metodología que tanto una generación de cristianos y de sacerdotes empaparon, en él no se agotó nunca. Es la metodología del discipulado, de la actitud permanente de escucha, de dar prioridad al otro, de atención y de comprensión al otro desde sí mismo. En segundo lugar, yo creo que las palabras de Jesús también han sido sobre todo palabras de fe, de esperanza y de amor, de Dios mismo, de su palabra hecha carne, de su espíritu en la Iglesia y de su espíritu en el mundo, en la sociedad. Y de la escucha de Dios es de donde brota también la palabra de fe. Creo que vosotros como yo tenemos una impresión fuerte del testimonio de Jesús, que es que ha sido un hombre de oración. Un hombre de oración, es decir, un hombre con una experiencia personal de oración. Y eso no se encuentra todos los días. Encontrar personas con una experiencia personal de oración, eso es escaso, es un bien escaso, y yo creo que es una suerte cuando uno en una parroquia, en una comunidad, puede tener a un pastor, a un sacerdote que realmente tiene una experiencia personal de oración, de encuentro con Jesús, de vinculación y de compromiso con Jesús y de seguimiento con Jesús. Yo creo que esto es lo que hace de su palabra también una palabra de fe creíble, aferrado siempre y rehén de la palabra de otro, que es de la palabra del Evangelio. Unas palabras de fe que no son solamente orientación y luz, son también calor, cobijo, esperanza. La palabra que nos dirigimos no es solamente una palabra para dar información. Las palabras nos abrazan, las palabras son como abrazos, las palabras nos cobijan, las palabras nos protegen de la intemperie y del frío, las palabras alientan nuestra esperanza. En tercer lugar, una palabra que acompaña, cuida y sana. La palabra que brota de la escucha y de la mirada atenta es también una palabra acogedora y cuidadora. La acogida es la primera forma de cuidado que tenemos del otro. Y tenemos que reconocer que también en Jesús encontramos una escuela, don Jesús, encontramos una escuela de saber acoger y por tanto de saber cuidar al otro. Y porque la primera función de la palabra es esta, amparar, dar cobijo, cuidar es también acompañar.
Yo creo que es una palabra, en este tercer rasgo que me gustaría subrayar, una palabra que acompaña. Cuando este año en los premios Princesa de Asturias, el dramaturgo Juan Mayorga recogió el premio, que tuvo ese discurso tan brillante sobre lo que son las palabras, dijo, yo me quedaría con una palabra del ámbito del teatro, pero podemos decir con una palabra del ámbito de la vida entera. Y él elegía la palabra compañía. Compañía. La palabra compañía viene del compán, de aquellos con los que uno comparte el pan. La palabra también es una forma de acompañarnos unos a otros, de darnos compañía. Y la palabra está unida, por tanto, a la solidaridad y a la Eucaristía, que son dos momentos en los que compartimos el pan. Es palabra también, podemos decir, que se hace solidaridad y se hace Eucaristía. Y esta dimensión de la palabra también está emparentada con algo que sigue estando muy de moda, sobre todo en la medicina psicosomática, que llaman la curación por la palabra. Son palabras también que curan y que sanan. No porque solo sean, que es importante, también la curación por la palabra es que necesitamos desahogarnos. A través de las palabras también desahogamos nuestra alma con los amigos, con las personas queridas. Necesitamos ese desahogo y sabemos que ahí empieza la curación, ¿no? Pero es más que desahogo, ¿no? La palabra también nos ayuda a reflexionar, a tomar conciencia, a pensar un poquito por nosotros mismos. Es decir, como muchas veces decís los especialistas en estas terapias, en esta sanación por la palabra, curación por la palabra. Palabras que sanan, palabras que uno mismo ya en ello desahoga, toma conciencia y se une lo psíquico y lo físico, empezando ya un proceso de recuperación y de reconstrucción. Otro aspecto también me parece importante de la palabra. La palabra no es completa hasta que no está acompañada por el canto. Por el canto. Y a don Jesús le gustaba cantar. A don Jesús le gustaba cantar. El canto es lo que nos protege también. Dicen, ¿por qué cantamos? Dice, cantamos para sentirnos protegidos. ¿Por qué cantan las madres a los niños? Para que no tengan miedo, para que sientan protección, para que sientan compañía y cobijo, ¿no? Este es el La palabra principal de los poetas, las palabras de los poetas clásicos, la palabra de los sanadores, de los curadores y la palabra de los pensadores siempre tiene que ir acompañada por el canto. Y la palabra de don Jesús también era una palabra, podemos decir, cantada, como signo de celebración, pero también como signo de este cobijo, de esta protección, de este sentirnos también solidarios, ¿no? Acompañados en los miedos de la vida, ¿no? Y por último lugar, me gustaría también decir que es una palabra acreditada en los hechos y en las obras. Una palabra acreditada. Claro, podemos tener mucha palabrería, pero de poco vale si no son palabras acreditadas. Pero quien las acredita son los hechos y son las obras. Creía en lo que hacía y por ello se entregaba. También con la entrega de su vida. Jesucristo no nos salvó con bellas palabras, nos salvó con su entrega, con la entrega de su vida hasta la cruz. Las obras de amor, de fraternidad y de solidaridad son las únicas que nos acreditan en la vida como a don Jesús. Pues don Jesús nos ha dejado, ya para terminar, no el ejemplo de una persona perfecta, ni de una persona o un sacerdote perfecto, ni lo queremos. No queremos a nadie perfecto, porque a los perfectos los podemos admirar, pero no los podemos querer.
A los perfectos los podemos admirar, pero no los podemos seguir. A veces cuando yo vivo ahora con los jóvenes dominicos, ¿no? Y vienen algunos y nos conocen de cerca y se decepcionan. Y dije yo, es genial, genial, decepciónate todo lo que puedas, porque a partir de ahora dejarás de idealizarnos y empezarás a querernos. Don Jesús no era perfecto, pero sí ha sido una persona a la que hemos querido mucho, porque Él también se ha entregado y nos ha querido a todos nosotros, ¿no? Nos ha dejado el ejemplo, eso sí, de un hombre íntegro y honesto, un cristiano convencido y alegre, un sacerdote solidario, generoso y creíble, y de un amigo fiel. Y por todo ello, de un sacerdote feliz. Feliz porque amó y feliz porque fue amado por muchos. Unos cuantos estamos hoy aquí, y este encuentro es reflejo también y expresión de nuestro reconocimiento y de nuestro agradecimiento cariñoso por la calidad cristiana, sacerdotal y humana de don Jesús. Yo voy a empezar leyendo lo que don Jesús pone en el libro que titula Pastoral de la Caridad y Servicios. Y dice: la evangelización debe afectar a la existencia entera. A mejor. Uy, qué cerca. La evangelización debe afectar a la existencia entera, personal, relacional y estructural. En consecuencia, la conexión entre evangelización y promoción humana tiene lazos antropológicos, teológicos y de la caridad. Esto es de Pablo VI. Y continúa: desde el principio de su formación, el laico debe aprender gradual y paulatinamente a ver, juzgar y actuar a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismo junto a otros, mediante la acción, y avanzar así en el servicio activo de la Iglesia. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres, levantar a los oprimidos, para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Bueno, y hay más citas, pero voy a leer solo la última, por la que él dice que todo lo que viene después, que es ya lo que él hizo, lo justifica. Podríamos aducir otros documentos y gestos de Jesucristo para entender que todas las tareas, acciones y gestos que la parroquia ha realizado de una manera más o menos directa a favor de los necesitados, agua, vivienda, hambre, cultura, educación, pobres, enfermos, alcohólicos, ancianos, discapacitados, etc., pues todo esto ha sido queriendo seguir el camino de Jesús y su opción preferencial por los más pobres, reconociendo nuestras limitaciones, fallos e incluso contradicciones en que hayamos podido incurrir. El que haya querido ver otras interpretaciones está confundido. Y esto me parece que viene a cuento porque hay muchos, y de los que estamos aquí lo sabemos, que pensaban otras cosas. Bueno, yo voy a hablar desde el año 74, que es cuando nosotras llegamos aquí. Y nosotras vinimos aquí por don Jesús. María Ángeles conoció a don Jesús en Cáritas y a través de él empezó a trabajar en la filial que se abría ese año porque había sido antes instituto, pero se abría con la primaria, bueno, con la EGB. Y entonces empezó. Y por ella vinimos aquí, él nos buscó la casa y entonces vinimos aquí. El primer año que nosotras estuvimos aquí, pues
simplemente estuvimos. Conocimos el barrio, vivíamos en el barrio del Carmen, conocíamos a la gente, tuvimos mucha suerte, la verdad hay que decirlo. Tuvimos mucha suerte, lo primero, por conocer a don Jesús. Y después, pues por los trabajos, una trabajaba en la escuela, otra se abrió el hospital clínico y empezó a trabajar en el hospital clínico, y yo, como veníamos a un barrio donde se necesitaba una trabajadora social, pues empecé a estudiar trabajo social. Y entonces, a través del hospital y a través de las clases, empezamos a conocer a gente. María Ángeles iba a alguien al hospital y entonces, a través de eso, íbamos a su casa a visitarle. Es decir, que no vinimos aquí a hacer cosas, sino vinimos a vivir. Es decir, nuestro objetivo era vivir en el barrio, vivir con la gente y ver lo que podíamos hacer. Yo empecé a trabajar con Cáritas. Aquí está Pedro, que me acompañó a visitar el barrio, entre otros también, algunos que han fallecido. Pero bueno, él me acompañó a visitar las casas y así fui conociendo el barrio. Y luego las de la escuela, pues que tenían problemas con los niños, nos decían, y en poco tiempo nosotros conocimos muchas cosas y muchos problemas. El grupo de Cáritas, en el que yo me enrolé, estaba también Sor Consuelo, que conocía muy bien el barrio, de las Hermanas del Amor de Dios, de la guardería, y ella también me acompañó a visitar, y entonces nos planteamos qué era lo que más importante en ese momento. Y dijeron, bueno, pues tendríamos que preguntar a la gente, pero parecía que lo más importante era el problema. Entonces organizamos el estudio de toda la teología, de las Sagradas Escrituras, la cristología, la eclesiología, los sacramentos, la moral, etc. Desde la perspectiva del Vaticano II. Porque antes de eso, pues teníamos una formación teológica, los que teníamos una cierta edad, y habíamos salido de curas antes del concilio, o en el concilio, como fue mi caso, pues estábamos un poco peces en los verdaderos fundamentos del quehacer eclesial. Y bueno, pues todo eso que hicimos en la periferia con reuniones semanales, unas de formación, otras espirituales, una comida semanal también de muchos de nosotros, pues él quiso plantarlo aquí. Si él había tenido tanto interés en la formación, en la educación, en la promoción intelectual, pues con la filial, y con el graduado escolar, todas esas cosas que aquí se hacían, ¿verdad? Pues cómo no iba a tener interés en dar formación sólida a los miembros de la comunidad. ¿Veis? Por eso he hablado yo de la periferia, porque en realidad era un trasplante, de alguna manera, de lo que estábamos haciendo nosotros, los sacerdotes, hacerlo también con la comunidad eclesial. Y para ello, pues organizó año tras año cursos, cursillos, reuniones, los grupos, una actividad muy grande que se realizaba en la parroquia. Y para ir ya terminando, pero os voy a dar una lista de las personas que pasaron por aquí, cosas que os hicieron saber y tal. En primer lugar, sin duda, esa lista la tiene que encabezar Marcelino Elegido. Creo que ayer también don Jesús Humana dijo algo, ¿verdad? Este hombre es santo y sabio, pues dejaba su huella. Y cómo no, ¿de qué habló? Yo sé que aquí habló, porque hay apuntes y tal, pues de la persona de Jesús. Durante 3 cursos, creo. Durante 3 cursos, él le disfrutasteis vosotros. Yo le invité varias veces a que viniera a Tejares y tal, y me parece que lo conseguí 2 veces. Pero realmente, cuando hacía aquellos esquemas de la pizarra, de la cárcel, el mundo en que vivimos, que es como una prisión, las rejas, y qué es lo que divide, pues la economía, las ideas, las razas, el dinero, etc. Cuando hacía aquello, pues nos daba unas explicaciones tan sencillas y tan bonitas, pero luego ¿para qué? Pues para romper esa cárcel y poner ahí un camino en el cual está una mesa, y al frente de esa mesa está Jesús y nosotros caminando detrás de Jesús. ¿No recordáis estas cosas que os estoy diciendo? Son tal cual las sabía yo
y las tengo presentes, pues de haber escuchado media hora en Tejares, y aquí creo que lo escuché también alguna vez. Bueno, entonces Marcelino Legido pues dejó aquí su impronta, porque además él, como sabéis, bueno, y convivisteis con él, vivió aquí de estudiante, y aquí se empezó a forjar también su vocación hasta que se marchó a Alemania a estudiar teología, él que era ya un sabio en filosofía. Bueno, otro hermano en religión, diríamos, del padre Javier, que vino por aquí también mucho, fue el padre Jesús Espeja. Yo no sé, lo sabéis mejor vosotros, qué tratados, pero supongo que él pues hablaría de cristología, hablaría de la Iglesia, de los sacramentos, lo que eran sus especialidades y de lo que era el profesor en el estudio teológico de San Esteban. Después, no sé si lo recordáis, pero es un hombre que también dejaba su huella y su impronta. Vino un moralista que era profesor de la Pontificia de Salamanca, Jesús María Mújica, que era un hombre muy sencillo, muy cordial, muy ameno, pero un gran profesional, o sea, él era un grandísimo profesor, y por otra parte muy cercano. Él también estuvo aquí hablando, sobre todo creo que de un curso de penitencia, el sacramento de la penitencia, aunque después yo también toqué ese tema. Yo fui un repetidor. Los que sabemos poco, pero bueno, tenemos un poco la habilidad de contarlo más sencillamente que los grandes profesores, pues entonces nos aprovechamos y ordenamos la vaca. Y entonces yo repetí a veces, no solamente aquí, eso me ha pasado en otras cosas. Yo organicé durante muchos años en el secretario de catequesis los cursos de formación de catequistas y fui profesor ahí, di muchas charlas, pero me recuerda mucha gente mayor ya. Hoy las cosas aquellas, bueno, pero ¿qué hacía yo? Pues repetir lo que leía en los años. Y entonces, pues, me acuerdo de un cursillo de un gran profesor aquí, lamentablemente murió muy joven, los nombres propios se me van, pero bueno, es una primera figura, y dimos un cursillo muy difícil de escatología, buenísimos, qué va a pasar cuando nos muramos y tal. Y él lo hacía, Sánchez Caro, lo hacía muy sencillo, pero a pesar de eso, como utilizaba términos técnicos, no lo entendía. Y recuerdo que yo repetía el curso y a mí parece que me entendieron mejor, sabiendo muchísimo menos, naturalmente, que Sánchez Caro. Bueno, pues eso me pasó a mí también aquí. Después otro que pasó por aquí y dio también varios cursos, sobre todo de escritura, fue Joaquín Tapia, que además era vecino, estaba en Villamayor y participó también en otras actividades de la parroquia, supongo que celebraría algunas veces, etc. Hay otros dos dominicos, hay un dominico que después yo conviví con él en Puerto Maldonado, Daniel Bancún, que estuvo aquí mucho tiempo, de estudiante estuvo varios años, y luego fue párroco en Puerto Maldonado, que es digamos, el centro de la diócesis, era un vicariato apostólico, pero es igual que una diócesis del Perú, donde yo estuve después 4 años con los dominicos en el seminario, trabajando en el seminario, y él era, digamos, el jefe, digamos, el párroco de la parroquia de Puerto Maldonado. Él estuvo por aquí, no sé si daría alguna charla, porque era un hombre muy inteligente y muy bien preparado. Otros dos dominicos que vinieron por aquí, de uno estoy seguro, el otro pero creo que también, porque no podría escaparse, fueron Juan Huarte y Bernardo Cuesta, uno de escritura, el otro de moral. Seguro que algunos cursos por aquí os dieron, ¿verdad? Y otro, Gonzalo Escamilla, ya posterior, que es un sacerdote de Salamanca, pero un gran biblista, y que tiene la cualidad de hacer las cosas muy sencillas, pues es muy fácil seguirle, ¿verdad? Pues de un curso de parábolas. Y luego, pues, en algunas ocasiones vine yo. Durante un año completo hicimos cristología. De aquello que yo preparé para vosotros, hice un pequeño librito que lo distancie vosotros, una edición muy sencillita, muy pobre, pero yo estoy muy orgulloso de este libro.
se lo debo a Lauren el tenerlo, porque me había quedado sin ningún ejemplar. Esto me parece que primero salió así enrollado, como cuadernos de esos que se hacen. Luego se hizo una edición mejor, que es esta, que se llama Jesús de Nazaret y Señor. En 9 capítulos, creo que se habla. Yo estoy muy orgulloso de este libro, porque está escrito a máquina. Vosotros de ahí no lo veis. Y luego le pusimos muchas fotos. Y sobre todo, una monja que tiene ahora 94 años, Marina, que tiene una letra preciosa, lo ilustró siempre con los títulos. No se ve desde ahí, pero actividades, clases sociales en Belén, Palestina. Y eso. Hay una asociación ya creada de alcohólicos rehabilitados y entonces si vais allí os pueden dar información. Así que allí fuimos el hermano de Jesús Málaga, que ayer lo dijo, Antonio. Hermano, este alcohólico que esto, Paloma, Jesús y yo. Y bien, vimos lo que era y de allí sacamos la conclusión de que tenía que haber un técnico, un especialista. Y entonces Jesús Málaga, que trabajaba en el hospital, le dijimos, a ver, un psiquiatra que quiera trabajar esto y que quiera ver cómo se hace esto. Y él nos dijo, bueno, pues este es el mejor. Pues entonces hablar con el mejor, ¿para qué íbamos a ir a hablar con el peor, no? Y hablar con el mejor. Y entonces fuimos a hablar con el doctor Lozano, un hombre extraordinario, y entonces luego él nos confesó, dice, ¿y qué voy a hacer yo con un cura y 2 monjas? Pero bueno, él se fió de nosotros y así empezamos. Cáritas en este momento nos prestó unos locales en la calle Serranos que tenían para no sé qué y allí comenzamos a trabajar con los alcohólicos. Después él se marchó a Madrid y tuvimos la suerte de tener otro grandísimo profesional que fue el doctor Ávila, que es el que ha trabajado todo el tiempo con los alcohólicos. Bueno, yo no sé si me queda... bueno. Después Fe y Luz, que también hay aquí a muchas. Pues Fe y Luz, un día viene don Jesús al grupo de Cáritas y dice que está con Raúl, me parece. Y que le había dicho, oye, ¿por qué no en Pizarrales hacéis algo de Fe y Luz? Entonces, bueno, después de hablarlo, dijeron, pues bueno, fuimos Marta y yo, del Pastoral de la Salud y de Cáritas, a una reunión a la Purísima de un grupo de Fe y Luz. Y entonces ya lo vimos y dijimos, bueno, pues hay que hacer el grupo de Fe y Luz. Y entonces, como aquí hay mucha gente de Fe y Luz, pues me gustaría que ellas, para no decir yo lo que es ni qué son las cosas, y hay gente de alcohólicos, hay gente del hogar y de todos los sitios, que ellos puedan decir lo que realmente es para ellos. Yo solamente ya quiero añadir que don Jesús, siempre que encontraba un problema, trataba de darle soluciones, que siempre contaba con las personas, es decir, que no hacía cosas para las personas, trabajaba con las personas, y eso lo demuestra en todas las cosas que hizo. Yo no he hablado de la educación porque ayer ya Jesús Málaga habló, y porque también está Roberto, y está también Avelino, que puede hablar, es decir, el colegio mixto, las escuelas de San José, que también fueron de la parroquia, la educación de adultos, pues todo esto. Pero como aquí hay gente que lo ha hecho y que lo ha vivido y que ellos pueden vivir, pues me gustaría que ellos aportaran todo eso. Para nosotras, desde luego, o sea, don Jesús, el hecho de estar aquí se lo debemos a él. Y le debemos su amistad, todo. Le debemos todo eso. Y con lo cual nos congratulamos de ello y de todo lo que hemos aprendido de este barrio. Y con todos los que hemos trabajado en la asociación de vecinos, en todos los grupos. Como aquí hay de todo lo que he nombrado, hay aquí gente. Pues ellos pueden hablar. Y nada más.